van a ir ingresando después que hay una lesión endotelial, porque el endotelio se lesiona, pues, y a través de esa lesión ingresan los elementos formes, ¿no? Ahí van a empezar a haber hipertrofia de la lámina media, las células musculares van a empezar a migrar al subendotelio, vean aquí, ¿no? Como migran a través de la lámina interna y van generando, ¿no?, como una placa allí que poco a poco va a ir obstruyendo, generando inflamación, atrayendo células del sistema inmunitario, colectando el LDL que viene en la sangre, ¿no? Entonces acá tienen otra representación esquemática de la placa, que es la principal causa, pero no la única, de un infarto de corazón, ¿sí? Vean cómo hay una lesión endotelial crónica, ¿no? Estos pacientes generalmente tienen hiperlipidemia, hipertensión, no han consumido tabaco, ¿no? Y han generado estas lesiones, ¿no?, como factores de riesgo, porque la arteria, además también la propia vejez, ¿no?, el envejecimiento de los vasos, ¿sí? A eso se le suma estos factores, estas lesiones con disfunción del endotelio, porque este endotelio, que es esta capa más interna en el lumen, va a ser permeable, pues, ¿no? Va a ser permeable y se van a adherir las células mononucleares, van a ingresar, acá ven como el monocito que viene en la sangre ingresa, pues, ¿no? Está ingresando al subendotelio. Acá todavía las células musculares lisas están en su posición, pero ya posteriormente rompen, pues, la lámina elástica interna y se ingresan para formar mayor todavía inflamación de esta zona, ¿sí? Posterior a eso, ya los macrófagos empiezan a formar las células escumosas. Estas células escumosas no son más que los macrófagos llenos de colesterol en su interior, tratando de fagocitar eso que no debe de estar ahí, ¿sí? Se empiezan a formar estrías grasas, la grasa empieza a depositarse. Estamos imaginando que esto puede ser una arteria coronaria, esto puede ser una cerebral media, esto puede ser una carótida primitiva, o podemos estar en la bifurcación carotídea, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Las formaciones de las placas. Las placas se pueden formar en vasos de gran calibre, porque esto también se puede formar en la aorta, y también se puede formar en vasos de pequeño calibre, sí, en vasos de pequeño calibre. Acá una imagen ya histológica, ¿no?, de un corte micrográfico, ¿no?, de una coronaria con su trombo. Miren cómo las plaquetas, al sentir que, como cualquier vaso, cuando se va a lesionar, las primeras que llegan son las plaquetas, ¿no? Las plaquetas se van a ellas a adosar a esa zona lesionada, ¿no? Acá tienen la túnica adventicia, la túnica media, la túnica interna, divididas por las elásticas interna y externa, ¿ya? Fibroblastos, células musculares, capa endotelial. Comparen esta parte de entre las 9 y las 6 o las 3 de la tarde, esta placa o esta zona que les han punteado, que es el endotelio, cómo es que la luz, ¿no?, ha disminuido en esta zona por el engrosamiento de estos elementos, ¿no?, esta estría grasa y este trombo. Muy bien, acá les muestran otra placa ateromatosa, donde ven cómo es que ya el engrosamiento ha empeorado, es tan crónico que ya la luz, no creo que por lo menos un 10% de luz nada más quede ahí, ¿no? Y vean cómo la túnica interna ocupa casi toda la luz del vaso, ¿sí? La túnica media está acá y la adventicia ya más externa, ¿no? Entonces toda la placa ateromatosa llena de grasa, colesterol y monocitos, etcétera, etcétera. Esa es la etiología del ateroma, pero no es la etiología del infarto, ¿eh? Es una etiología. Muy bien, la fisiopatología
se desencadena, pues, entonces, ¿qué causa el infarto? La ruptura de la placa. Cuando la placa se va a romper, ¿y quién se va a romper? Obviamente la placa inestable, ¿no? La placa vulnerable, porque hay placa estable y hay placa inestable, que tienen conformaciones distintas, hablando histopatológicamente. Son estas placas vulnerables inestables de pared fina, ¿no?, que se forman en la luz del subendotelio. Pueden ocluir de manera parcial o total, por ende desencadenan una disminución brusca del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué me va a diferenciar una placa estable en mi coronaria, en mi cerebral media, etcétera? En la cantidad de colágeno y fibra que tiene por revestimiento esa placa, ¿sí? Entonces, cuando tiene una placa gruesa, ¿sí?, entonces vamos a denominarla como una placa estable, ¿ya? Y cuando la capa es muy fina, entonces es fácil de romperse con el flujo que viene por acá, ¿no? Flujo turbulento. Entonces, rompe la placa, se genera un trombo de plaquetas, una agregación plaquetaria, que si no tiene suerte el paciente obstruye toda la luz. Pues imagínate, si tu placa está acá, yo me imagino, no lo sé ustedes, imaginemos que la placa inestable esté hasta acá nada más, y se te forma un trombo, quizás el trombo solo llega hasta esta cantidad, todavía tienes luz, pero imagínate que tu placa esté por acá, y se forma un trombo, se obstruye totalmente, ¿no? Entonces pueden haber obstrucciones parciales u obstrucciones totales, ¿ya?, cuando se rompe la placa. Entonces, ahora imaginemos que no te va a dar infarto, pero bueno, pues tu obstrucción está hasta el nivel, y tú quieres acá, y tú empiezas a hacer ejercicio, tienes relaciones sexuales, o cualquier actividad que demande un aumento del flujo, ¿no? Entonces, como está la luz muy disminuida, ante cualquier tipo de esas actividades, el flujo no va a ser suficiente y puede también desencadenar una angina, ¿ya? Una angina al ejercicio extremo. Hablando, si es que es muy cerrada, generaría una angina quizás hasta en reposo, ¿no? Pero si es muy leve, quizás la luz no está tan obstruida y la placa es estable, quizás te produzca dolor cuando hagas una actividad que demande mucho gasto cardíaco. Muy bien. Pues las enfermedades cardiovasculares depende de muchas literaturas, ¿ya? En este país se mueren primero de enfermedades pulmonares, después están entre corazón y cáncer, y la cuarto lugar son los accidentes cerebrovasculares, y lo mismo se repite a nivel mundial. Los síndromes coronarios agudos, ahí tienes angina inestable, que ya lo vamos a ver, son síndromes coronarios agudos, tienes al ST elevado y sin elevación del ST. Muy bien, entonces, importante entender qué va a pasar cuando haya esta obstrucción, ¿no? Entonces debo recordar que es lo normal en mi corazón. El balance miocárdico, recuerden el miocardio, ¿no? Las capas musculares, tenemos el endocardio, el miocardio y el pericardio. Entonces la función ventricular se da gracias al miocardio. Si el miocardio se infarta, estamos en problemas. El oxígeno está determinado por factores que afectan el suministro y la demanda. Si tienes poca llegada de sangre, poca perfusión, infarto. Si tienes demasiada demanda, una taquicardia, ¿no? También. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre ambas. Es importante la permeabilidad del vaso, que no hayan ateromas, placas, vasoespasmo. Es importante que el ventrículo se pueda distender para eyectar y para oxigenarse. Aló. Hola, Bien, la paciente ya está saliendo ya.
10 minutos. Yo voy a ir antes porque... Compresión de la pared ventricular. Oye, imagínate que tiene una fibrosis acá, una fibrosis del pericardio, una tuberculosis, por ejemplo. O que tenga, por ejemplo, un Coxsackie virus que le dé una pericarditis infecciosa, ¿no? Y el ventrículo no pueda distenderse, pues, ¿no? O que tenga, no sé, un problema de lupus, esas cosas que dan pleuritis y tantas cosas, ¿no? No hay compresión ventricular, hay compresión, perdón, ventricular, entonces no se puede distender, no se puede hacer diástole. Si no hay diástole, no hay una buena perfusión, no hay una buena perfusión cardíaca, que es el tiempo de llenado diastólico. Una contractilidad miocárdica pobre, por ejemplo, una hipertrofia miocárdica concéntrica, por ejemplo, ¿no? O acá sería en tiempo de llenado sería una miocardiopatía hipertrófica concéntrica. ¿Por qué? Porque no hay tiempo diastólico, no se relaja ese ventrículo. Y en contractibilidad miocárdica podríamos mencionar a la hipertrofia excéntrica, ¿no? Donde el ventrículo está pero tan distendido que ya cuando se contrae casi no bota nada, no hay volumen de eyección. Una frecuencia cardíaca elevada, hipertiroidismo, cocaína, por ejemplo, beriberi, por ejemplo, estrés de la pared, ya de la precarga, pues una hipertensión severa, por ejemplo, ¿no? Hipertensión severa donde la sangre tiene dificultad para salir, poscarga, la poscarga. Insuficiencia coronaria, entonces miren ustedes, patogenia según el Cicinho de Castro, disminución de aporte de oxígeno o alto consumo. Aquí hay ejemplos de enfermedades que dan ese tipo de mecanismos: disminución del flujo coronario, disminución de la presión. Imaginemos un paciente con insuficiencia de la válvula aórtica, donde la válvula no se gestiona bien, hay una disminución de la salida del flujo, un ataque, ¿no? Porque la sangre se regresa, ¿no? Porque para que las coronarias se irriguen, se cierra la válvula aórtica y la sangre no se regresa y se bañan pues las coronarias. Pero imagínate que tu válvula aórtica queda abierta, la sangre sale y se regresa. Las coronarias no se bañan de sangre. Taquicardias o shocks, ya dije en el comienzo, shocks hipovolémicos, shocks sépticos, por ejemplo, shocks neurogénicos, etc. El paciente puede tener cualquier enfermedad y le puede dar un infarto siendo joven. No hay obstrucción de las coronarias ahí. La más frecuente, las ateromatosas, ya acá está, ateromas. Las obstrucciones pueden ser crónicas o agudas, o sea, anginas, ¿no? Anginas agudas. Síndromes coronarios agudos, ya sea por ateromas, vasoespasmos, y las crónicas con las placas que son de tipo estables, ¿ya? Disminución del contenido, ya dijimos, anemia, hipoxemia, intoxicación con cianuro, cosas que desplacen la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, aumento del consumo de oxígeno, aumenta la tensión ventricular, ya dijimos las hipertrofias ventriculares, y que aumenten las frecuencias cardíacas también pueden desencadenar, pero obviamente en un paciente con una placa, por ejemplo, ¿no? Que ya tenga una placa. ¿Cómo estarán nuestras coronarias, no? ¿Cómo estarán mis coronarias? Tengo que aceptar que a veces me como mi Kentucky, a veces me como mi salchipapita, pero bueno, pues de algo habremos de morir, ¿no? Hay algo no vamos a morir. Las arterias coronarias grandes se encuentran en la superficie epicárdica. Estos son ejemplos de una arteria coronaria que está, como él les menciona ahí, encima del epicardio, y cómo empiezan a salir pues las ramas. Imaginemos que esta fuera una descendente, por ejemplo, una descendente, ¿no? Y la descendente bota pues sus ramitas, ¿no? Para irrigar a toda su porción del ventrículo. Pero ella bota unos vasos intramiocárdicos que van a ir a suplementar a los miocardio-miocitos. Tenemos un plexo supraendocárdico que llega pues hasta la parte final del endocardio. Si tú tienes una obstrucción pues de la arteria, siempre lo que más sufre son los vasos más finitos, ¿no? Los que ya donde la circulación casi no va a llegar. Y tú puedes tener un infarto en el subendocardio, ¿no? Acá, o puede ser que solamente el infarto se congregue aquí, pero si no hay una rápida
reperfusión ya puede ser incluso transmural, o sea, implica el epicardio hasta el endocardio, todo, ¿ya? Entonces, miren, ¿en qué imagen se está irrigando el corazón? ¿En sístole o en diástole, según esta imagen? ¿Qué opinan? Sístole. ¿En sístole o en diástole? ¿Dónde? Porque acá están los cardiomiocitos entre los vasos sanguíneos. En diástole. En diástole, pues, chicos. Tu corazón se va a perfundir en diástole. Entonces, cualquier cosa también que impida la diástole entonces, si tú tienes una taquicardia, se acorta también la diástole, ¿no? Se acorta, pues. Entonces, si se acorta la diástole, cualquier patología que acorte la diástole, una taquicardia, un shock, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica concéntrica, donde el ventrículo no se va a relajar, entonces tienes todo el derecho de hacer un infarto de miocardio, ¿ya? Entonces vean cómo es que cuando las fibras se relajan, allí ellos dejan el oxígeno, ¿no? Muy bien. Cuando las placas son estables, frecuentemente son de paredes gruesas, ya hemos dicho, son gruesas y duras, ¿no? Llegan a limitar, cuando son estables, como la imagen primera que les mostré, que la luz era muy poquito, 10%, 20%, la luz se ocupa un 70%, pues porque hay una gruesa capa de fibras, de fibroblastos, de colágeno que va a obstruir pues esa luz, ¿no? Hay una fibrosis tremenda. Llegan a limitar la luz arterial en un 70%, se produce isquemia en situaciones de mayor demanda. Claro, eso es lo que les decía. El angina estable, que tiene una placa gruesa, va a producir dolor cuando el paciente haga pues un ejercicio extremo, ¿no? En cambio, la placa inestable te puede dar sin hacer ejercicio y ya te viene la angina, ¿no? Por la obstrucción del flujo de la placa. Por ejemplo, esfuerzo, o sea, un ejercicio, subir escaleras, correr, ir al gimnasio, con el frío y con el estrés emocional. Estaba viendo el partido de Perú, perdió, infarto, un estrés emocional, ¿no? O sea, estar así, ¿no? Eso, claro, los abuelitos ya no les hagas ver, ya no veas, ya no, te gusta mucho el fútbol, no veas cuando tengas 70, ya no mires, ya, ponte a ver otras cosas, la naturaleza. En general se considera que una estenosis coronaria es angiográficamente significativa si supera el 70% de la luz. Es algo así como cuando hablan de las carótidas, una obstrucción de más del 75% ya es quirúrgico, ya deberían operarte para hacer una embolectomía. 50% si se trata ya tenido un trastorno previo coronario. Muy bien, cuando las estenosis superan del 80 al 90 ya es severa, ya puede aparecer isquemia en reposo, así sea una placa estable. Muy bien, entonces miren, alto consumo, angina de esfuerzo, ¿no? Alto consumo. Pero si de la nada se rompe el endotelio y forma una agregación plaquetaria produciendo un trombo, vean ustedes, se produce una angina de tipo inestable. Ya esta es la estable con esfuerzo y esta es la inestable, de la nada, ¿no? Dura menos de 20, bueno, según las literaturas hay de 20, de media hora, pero suelen durar menos de 20 minutos. Los infartos ya duran de 20 a 2 horas y los infartos transmurales, cuando ya superan la cero perfusión, más de 2 horas ya te va a dar tu infarto. Ahí lo puse porque le había dado un infarto, pero está vivo. Vean, sigue haciendo sus películas de Trek. La placa aterosclerótica fija, miren, esta es la fija estable, ¿sí? Con una placa, con una cobertura bastante gruesa en comparación con, si pudiéramos ver, una placa inestable. Entonces, pero también tenemos las placas de tipo inestables, y estas son las inestables. Miren cómo estaba creciendo, ¿no? Son asintomáticas, generalmente si es que haces mucho esfuerzo físico. Y las anginas inestables o los síndromes coronarios agudos.
Tenemos 3, angina inestable, el infarto de miocardio sin elevación del ST, y el infarto de miocardio con elevación de ST. Ambos forman el síndrome coronario agudo. La diferencia es que este no tiene ningún cambio en el EKG, pues no, este no tiene, pero es una angina, es un infarto, le está dando un infarto. Bueno, le está empezando a hacer una lesión miocárdica, porque no llega a ser infarto, ¿no? Y se desobstruye, te dan una segunda oportunidad de vida, como les estoy. Vuelves a vivir. Aunque con eso también puedes vivir, ¿no? Pero ya te da insuficiencia cardíaca, puedes tener complicaciones del infarto que queda en el músculo cardíaco. Muy bien, ¿y doctor, y qué pasa ya luego que se obstruye, no le da lesión? Bueno, pues empieza a haber una cascada isquémica fisiopatológica dentro de las células que son poco, toleran muy poco la hipoxia, ¿no? Con alta producción de deshidrogenasa láctica. Bueno, hay aumento, entonces consumo de energía, se acaba el ATP, tienes poquito tiempo, minutos nada más, y hay un aumento de fosfato, y disminución de la ATP, se consume. Esto va a desencadenar otras cosas. Se inhibe pues la beta oxidación, se acumulan los triglicéridos, hay salida de potasio, ¿no? Hay salida de potasio porque la célula se rompe, se lisa, ¿no? El miocito. Y recuerden que el principal ion intracelular es el potasio, ¿no? Sale el potasio, hay disminución del potasio intracelular, ya la bomba, ustedes recuerden que la bomba de sodio y potasio se funciona con ATP, ¿no? Porque es usuaria de energía. Ella va, cuando tu ventrículo hace despolarización, se despolariza, ¿no? Ingresa todo el sodio dentro del miocito, pero luego hay que luego viene la repolarización, ¿no? Donde empieza a salir también el potasio, ¿se acuerdan, no? Y ya el potasio se queda afuera, pero para que tú inicies una nueva contracción en reposo, necesita otra vez ingresar ese potasio a la célula, porque hay que volver a dejar todo en su sitio, el potasio intracelular y el sodio extracelular, y se empieza una nueva despolarización, la hiperpolarización, y eso se da gracias a la sodio-potasio que ¿qué hace la sodio-potasio TPasa? Va a sacar 3 sodios al extracelular, a la sangre, y va a ingresar 2 potasios al intracelular, pero como eso está bloqueado, disminución del potasio intracelular. Muy bien, disminución de la salida de sodio. Como no sale el sodio, porque esta bomba no funciona, hace pie de otra bomba, la bomba de sodio-calcio. Así que, ¿qué pasa? El sodio sale, porque el sodio quiere salir al extracelular y vive afuera, no está en su casa ahí cuando está dentro en la célula. Y bueno, pues el calcio ingresa, ¿no? Y cuando el calcio ingresa, genera necrosis. Muy bien, ¿qué más? El acúmulo de fosfatos, hay un estímulo de la glicólisis anaerobia, consumo de glucógeno, aumento de ácido láctico. Muy bien, está tu amigo que en paz descansa, el señor Fernando Guerra, ¿no? Que se murió en Arequipa hace poco. Muy bien, de infarto agudo de miocardio. Tiempo aproximado del inicio de los episodios en los miocitos, nos dice acá el Robin. Dice, inicio de la reducción de ATP, lo que vimos hace un momento. Segundos nada más, segundos. Se pierde la contractibilidad y por ende el volumen de eyección y por ende disminución del flujo cardíaco, ¿no? Hacia las coronarias. Vean ahí, menos de 2 minutos. El ATP reducido, ¿cuánto tiempo tienes? Oye, mira, tu ATP al 50%, 10 minutos. O sea, mejor vive al costado de un hospital, vive al lado de una clínica, porque te lleven rapidito nada más, sé estratégico. Y ya un ATP reducido al 10% de lo normal a los 40 minutos. Tienes muy poco tiempo para que te
Una lesión celular de tipo irreversible, o sea, lo que se murió y no lo va a cambiar nadie, ni Diosito, de 20 a 40 minutos. Y la lesión microvascular, más de una. Acá está, mira, ve, disminución del ATP, ya lo vimos, aumento de fosfato, bomba sodio de potasio TPase alterada, ya no hay recambio de sodio y potasio, por ende no hay relajación, se altera la diástole, no hay perfusión cardíaca. Si no hay perfusión cardíaca ya no viene la contracción y eso es un círculo vicioso que está empeorando el flujo, ¿no?, en las coronarias. Y ya después van a venir las alteraciones en el EKG, ST elevado, ST no elevado, T picuda, cicatriz que es la Q, la onda Q. Dolor anginoso, ya llegan a la emergencia, le toma su EKG, pero él ya pasó todo esto, ¿no? Y si no hay un tratamiento, pues obviamente vienen las arritmias ventriculares, por ejemplo, una fibrilación ventricular mortal. Yo cuando veo esto yo me asusto mucho. Muerte súbita, te mueres. Muy bien, entonces hay isquemia, pero no es de frente isquemia, hay baja perfusión, alteración de la diástole, después la sístole, EKG y viene el dolor anginoso. Ya vimos que hay anginas estables con placas, ¿no?, estables con una pared gruesa y tenemos los síndromes coronarios agudos, dentro de ellos la angina, y tenemos los ST elevados y los ST, esto es S sin elevación y C con elevación, ¿ya? Generalmente los que son sin elevación del ST, ahí tienes, ¿no? Sin elevación del ST, o sea, puede ser un EKG normal, ¿no? Puede ser una angina inestable, pero si hay lesiones ya de la T picuda que vamos a ver, ya pueden haber infartos agudos subendocárdicos. No tiene Q, esto es después. Y los con elevación del ST, ya pues el nombre lo dice, ¿no?, que el ST está elevado, lo cual ya te indica un infarto de tipo transmural. Entonces, ¿qué tienes que memorizar de esta diapositiva en tu mente para siempre, para tu examen al menos de ENAR? Que los que tienen ST elevado, si tú ves ya a un paciente que tiene en su EKG, le pides corriendo, lo traes, lo miras, si tiene ST elevado, dices, uy, no, ya es un infarto transmural. Desde el epicardio hasta el endocardio. En cambio, este es subendocárdico nada más. El que no es con ST elevado, ¿ya? Obviamente que aquí ya va a haber elevación de enzimas cardíacas como la troponina, etc. Entonces, evolución de cambios morfológicos en el infarto de miocardio. Vean aquí. Lesión reversible y lesión irreversible. Reversible hasta la media hora. Características macroscópicas, ninguna. El microscopio tampoco ninguna, porque no ha habido isquemia, no ha habido infarto, ¿ya? Lo que se podría ver es una relajación de las miofibrillas. En una irreversible, ya pasó de media hora a 4 horas, ¿ya? Vamos a comparar la de 4 horas con la de 8 semanas. Bueno, no te moriste, lograste vivir. Entonces, si pudiéramos ver en ese momento tu corazón en el microscopio, pero ya óptico, ¿no? El electrónico es más potente, pues, ¿no? El óptico es el que usamos comúnmente en los laboratorios. Va a haber habitualmente nada, ondulación variable de las fibras, pero si pudiéramos ver en el electrónico, rotura del sarcolema, ¿no? Rotura del sarcolema. 8 semanas. Mira, ¿cómo lo ves? Cicatriz gris blanquecina, progresiva desde los bordes del centro del infarto. Al microscopio óptico, aumento de depósito de colágeno con celularidad. Entonces, ese espacio del corazón donde ya no hay miocitos se llena de colágeno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vinieron los fagocitos, vinieron los fibroblastos y terminaron delinquiendo ese tejido necrótico. Alteración de la función miocárdica. Tienes un miocardio no viable, ¿no?
un miocardio no viable, miren acá, infarto, isquemia miocárdica aguda y crónica. La aguda, ¿no?, menos de 2 minutos, de 2 a 20 y más de 30. Y dijimos que hasta 0.5 horas, o sea, hasta los 30 minutos, todavía no hay infarto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tu placa queda obstruyendo ahí a tu arteria más de media hora, ya se va a hacer infarto. Si es que tu placa se desobstruye sola, en menos de 20 minutos, aturdimiento miocárdico, ¿no? Y si se obstruye en menos de 2 minutos y ¡pum!, se libera, ya, fue angina nomás, una angina, te dolió y te pasó. Muy bien, pero obviamente llegas a la emergencia, te hacen tu EKG, señor, no tiene nada, te hacen tu... No, en la emergencia, te hacen tu EKG a tus enzimas cardíacas, ¿no? Te descartan otras enfermedades que simulen una angina y te dicen, bueno, señor, usted tiene un dolor de tipo anginoso, vaya por consultorio para que le hagan su arteriografía y se vea qué tipo de placas tiene. Muy bien, en este caso, aturdimiento miocárdico, podríamos tener un subendotelio, ¿no? Una lesión todavía, lesión subendotelial. Y si tu placa no se desatora y queda ahí, ya fuiste a infarto agudo de miocárdio. Y si no llegas a un hospital rápido, muerte, ¿no? Muerte. Producido por una oclusión completa de suficiente duración. Ahí está, suficiente duración, acá. Suficiente duración. Área de necrosis, zona que estos más de 20 minutos. Tenemos una zona isquémica y un área lesionada. Entonces, esto de acá se va a ver en el EKG, cuando es una lesión, cuando es un área isquémica. Y necrosis ya como cicatriz, ¿no? El miocardio degenera en un tejido cicatrizal adelgazado sin capacidad contráctil y sin posibilidades de recuperación, denominado la escara isquémica. Eso se ve como la onda Q patológica en el EKG, la onda Q patológica, ya la vamos a ver. Alteración de la función. Miocardio, que es un miocardio viable, o sea, no ha habido necrosis, está viable, está para reperfundirlo. La isquemia ha producido una alteración en la contractibilidad, pero sigue siendo viable, de modo que la reperfusión o la revascularización permitirá su recuperación contráctil, ¿no? Cuando llegas a la emergencia y a través de el área de radiología intervencionista cardiovascular, van a ingresar con un catéter hasta tu coronaria, ¿no? Alteración de la función miocárdica, el efecto de la isquemia miocárdica. ¿Qué más? Seguimos. Tenemos el miocardio hibernado y el aturdido, que son las dos posibilidades. El miocardio hibernado, en algunos pacientes con estenosis graves crónicas, el miocardio, dependiente de esta arteria, no se necrosa, pero deja de contraerse para consumir la menor cantidad de posible oxígeno. Claro. Eso es en una placa estable, con una obstrucción, por ejemplo, del 70%. Esa área geográfica, por así decirla, se contrae poquito. Por eso está hibernando, o sea, está sin moverse mucho. Y el miocardio aturdido se produce cuando la arteria que lo irriga se ocluye de forma aguda y tras estar tiempo ocluida, habitualmente pocas horas, se recanaliza, ¿ya? Muy bien, entonces las recanalizaciones generan un miocardio de tipo aturdido. Entonces, esos son los efectos de la isquemia en las obstrucciones en el corazón. Puede dar necrosis, si es que nunca se desobstruye, puede dar aturdido si es que es aguda y se desobstruye, o puede dar un miocardio hibernado en una placa crónica estable con una gran obstrucción, ¿ya? Muy bien, esas son las cosas. Y recuerden que los recuperables son el aturdido y el hibernado, más no la necrosis, porque esto ya no tiene razón de ser, El hibernado es el crónico estable, el aturdido es el agudo. Si este no se reperfunde, llega a necrosis, ¿ya? Muy bien. Y esos diagnósticos ya se hacen con dermatografías y eco, como dijo su compañera, fuertes de refuerzo. Isquemia miocárdica aguda, a eso ya lo vemos.
Acá vean una imagen, por ejemplo, ¿no? Acá una imagen macroscópica, un corte transversal. Esto es ventrículo izquierdo con paredes delgadas, perdón, derecho, paredes delgadas, ¿no? La grasa pericárdica, acá el epicardio, miocardio y por aquí el endocardio, Este es un infarto agudo de miocardio de la pared anterior, vean, esto es posterior, esto sería izquierdo, esto sería derecho, y esto sería anterior. Los infartos pueden ser anteriores, anteroseptales, como en este caso, anteroseptal, puede ser lateral, posterior, ¿ya? Dependiendo de la rama que se va a obstruir, ¿sí? Esto es un infarto agudo de la pared anterior, es grande, miren. Imagínense, todo esto se va a llenar de cicatriz, o bueno, ya se lo sacaron al paciente, ya murió. Muy bien. Y acá vean necrosis miocárdica con hemorragias en bandas. Acá están los globulitos rojos, ¿no? Del tejido de las miofibrillas. Acá, este ya no es anteroseptal, este se va más posterolateral, ¿no? Miren cómo es transmural, desde el epicardio hasta el endocardio, ¿ya? Vean cómo el tejido necrótico ya se hace lleno de colágeno, ¿no? Como decía la fisiopatología, se llena de colágeno y genera una cicatriz que en el electrocardiograma se va a ver como una onda patológica. Bueno, pues dependiendo de qué arteria se obstruya, será la forma en el que será el lugar que va a infartarse o al área del corazón afectada, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de la oclusión de la coronaria derecha. Acá está la aorta, ¿no? Que cabalga pues por atrás a la pulmonar, y esta es la orejuela del lado derecho. Vean la coronaria derecha como desciende, acá la coronaria izquierda y acá la descendente anterior, ¿no? Descendente anterior. Entonces, si se te obstruye la coronaria derecha, te puede dar un infarto del septum interventricular, ¿ya? Posterior también, para la parte de acá. Si es que se te obstruye la descendente anterior, te puede dar, esto sería, por ejemplo, un subendotelial, según como está pintado, no es transmural, subendotelial, pero te quieren representar que es la cara anterior, y si es de por ejemplo, de la circunfleja izquierda, la cara lateral del ventrículo, ¿ya? Entonces, eso es esa representación de la misma forma, cara anterior, cara septal, cara lateral, ¿ya? Acá también esta imagen del Rubens, como les enseñan, por ejemplo, si se te obstruye la descendente anterior, cómo es que en un corte transversal, miren cómo ocupa la pared anterior y parte de la pared del septum, ¿ya? Septal. Acá, por ejemplo, tenemos de la coronaria derecha cómo va a verse la cicatrización, que sería en el septum interventricular, en su parte posterior, ¿no? Del septum, y en la cara posterior del ventrículo izquierdo, y en la rama derecha un infarto que no toca el septum, sino la cara lateral, o sea, por acá, por las derivadas 5 o 6, ¿no? Que se ponen del EKG. Diferencias entre los infartos subendocárdico y transmural. Acá él le llama transparietal. El infarto subendocárdico es multifocal, claro, porque son las microramitas, ¿no? Las últimas que llegan, algunas se perfundirán, algunas no. Esas son las subendocárdicas. En parches, por ende, en parches puede ser circunferencial, rara vez hay trombosis coronaria, a menudo es el resultado de la hipotensión o el shock. Ajá, eso es importante. Por ejemplo, el cerebro, cuando se hipoperfunde, también da así. Es un infarto multifocal, puede ser por aquí, por allá, porque la sangre llega por acá sí, por acá no. Entonces son medio parchados, así, ¿no? En el corazón también. En cambio, por ejemplo, un transparental generalmente se ocluye, toda la arteria se ocluye, y eso da una localización única, unifocal, y
la lesión es sólida, de un solo segmento, así como es, ¿ya? ¿Qué más? A menudo es causa de shock también, ponen acá, pero la trombosis es la causa coronaria más frecuente. Muy bien, sin epicarditis porque está en el subendocardio y hay presencia de epicarditis, ¿ya? No forma aneurismas. El ventrículo puede formar una complicación que se llaman los aneurismas ventriculares. Es una dilatación, como si al ventrículo le saliera un chichón. Y ahí se acumula la sangre también. Y al acumularse la sangre produce trombos. Muy bien, no forma aneurismas esta. Pero la transmural puede provocar que haya una rotura del trombo, que es transmural. Toda la masa se rompe. Y si se rompe, genera un hemopericardio, compresión del corazón, muerto. O puede provocar también aneurismas de la pared ventricular. Así. Es decir, un aneurisma. Son complicaciones del infarto. Acá, esa imagen la vamos a ver. Alteraciones electrocardiográficas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya se produjo, ya pasó la cascada, se acabó la ATP, el sodio no sale al extracelular. Y ya, pasó ya, tu placa no quiere, sigue ahí, se obstruyó ya, 1 hora. Muy bien. Entonces, vamos a ver, se afecta la repolarización. Recuerden que el complejo P es la contracción auricular, ¿cierto? El P. Después viene el Q, R y S. Entonces, y la onda T. En la onda T, recuerden que es la repolarización. ¿Qué significa la repolarización? Que la despolarización asciende desde el menos 90 de voltaje, asciende porque entra el sodio y se vuelve el interno menos negativo, llega hasta más 30, y una vez que llega hasta más 30, estimula los canales dependientes de voltaje que dicen, ya estamos en más 30, entonces ya no debemos ingresar más sodio, célula, basta. Se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio para que ellos salgan al exterior, ¿no? Ese es el momento de la repolarización. ¿Y dónde ves eso? Cuando eso se ve en el electrocardiograma en la onda T. Muy bien. La zona más sensible a la isquemia, ya dijimos que son los microvasos del subendocardio, ¿ya? Son las más alejadas de las arterias coronarias. Eso es lo que dije, las que más sufren son las últimas, donde ya no llega ya la sangre. ¿Sí? Muy bien, cuando la afectación es subepicárdica, es lo mismo que decir transmural. Ya, eso es imagínate que te da un shock séptico. Te va a dar probablemente una subendocárdica, ¿no? Pero imagínate que se obstruye la coronaria derecha. Ya desde el epicardio nomás ya vas a tener lesión, ¿no? Y afecta todo el grosor, todo el espesor. Muy bien, si tienes una lesión subendocárdica, ahí en tu monitor o en tu EKG lo que vas a ver es una T picuda. Cuando hay isquemia, cuando hay isquemia. Cuando hay isquemia, está empezando la isquemia, onda T picuda. Cuando es subepicárdica, es un trombo de la coronaria, T negativa. Más severo, ¿no? Transmural. Esta es transmural. Esta es transmural. Esta es subendocárdica. Si es que no se hace nada y persiste, ¿no? Ya tenemos descenso del ST, o sea, IMA-ST no elevado. Y si es que es subepicárdica, va a haber un IMA-ST elevado. Y si ya se necrosa, realmente murió el tejido coronario, ya onda Q, porque este es el complejo Q, ¿no? Acá no se ve, pero debería ser Q, R, S, ¿no? Pero acá está la grandotota. Muy bien, entonces vean acá, ¿no? Acá también les ejemplifica isquemia, ¿no? Isquemia con una onda T picuda, si es que fuera una subendocárdica, ojo, porque si es una subepicárdica vas a encontrar onda T negativa. Ya cuando hay, acá está isquemia, onda T negativa. Si hay infarto, necrosis, acá está la Q patológica, pero bien grande. Muy bien, y si es que es una lesión de tipo
con elevación del ST ya es una subepicardia. Y esos son más o menos los cambios que se van a ver en función de la duración. ¿Ya? En función de la duración de la oclusión coronaria aparecen sucesivamente isquemia, ¿no? Y finalmente isquemia, lesión y necrosis. Esto ya lo hemos visto, ya les expliqué. Acá un infarto agudo de miocardio, ¿no? Necrótico, que es las fibras de los miocardios necróticos, que son eosinófilas y carecen de estructuras cruzadas. Miren este miocardio. Bueno, tendrían que conocer cómo se ve un miocardio normal, ¿no? Pero no se ve así, las fibras siempre están entrelazadas entre ellas. Necrosis en bandas de contracción, corte de miocardio con infarto, ¿no? Que las bandas transversas se observan prominentes, agrandadas y onduladas. Muy bien, formas clínicas, como se va a presentar la cardiopatía isquémica. Tienes la cardiopatía isquémica estable y las inestables, por así decirlo. ¿Cuáles son las estables? Angina crónica. De acá solo te importa la angina crónica estable, o sea, la placa con colágeno, gruesa, estable, ¿no? Que solo le va a producir dolor quizás hasta un ejercicio muy extenuante, muy fuerte. Y los síndromes coronarios agudos, ya tienes al infarto propiamente dicho, con ascenso persistente de ST, que ya dijimos que eso implica un infarto transmural. Y los que no tienen ST elevado, entre ellos tienes infartos sin ST elevado, ¿no? Que es una placa inestable, tienes la angina inestable, donde no hay cambios del ST, pero viene el dolor anginoso, pues, ¿no? Y la angina de Primeter, que son vasoconstricciones esporádicas desencadenadas por serotonina y histamina de manera espontánea en un vaso sanguíneo. ¿Qué síntomas va a tener una angina? ¿Qué síntomas? Bueno, pues va a sentir que le aprieta el pecho, como si tuviera ahí una tonelada que le aprieta en el pecho. Por eso siempre es importante preguntar al paciente, ¿cómo le duele a usted? ¿Cómo le duele? No sé, no puedo explicar. Algunos pacientes son bastante, no tienen mucha cultura, ¿no? Entonces, si no te ayuda, tú le preguntas, ¿le hinca como una aguja? Ah, ya. Si le hinca acá como una aguja, eso, por ejemplo, es un síndrome de Tietze en jóvenes, ¿no? Inflamación de la articulación externo-costal, síndrome de Tietze. Le aprietas ahí y le duele. Inflamatorio, solo hay. No, doctor, no me hinca. Muy bien. ¿Le arde así como caliente? No. Sí, doctor. Eso es una gastritis, probablemente, una gastritis. ¿No? ¿Qué más puede haber acá? No sé, me duele, doctor. ¿Qué pasa? Cuando comes, sí, cuando paso la comida me duele terriblemente. Contractura, espasmo, puede ser una acalasia. Muy bien. Centro torácico, retroesternal. Por eso es, oh no, me aprieta el pecho, tiene cara de angustia, me aprieta, siento que no puedo respirar. Irradiación a hombros, cuello, mandíbula y cortejo vegetativo, pues va a haber sudoración, ¿no? Va a sudar, simpático, el simpático te hace sudar. Provocado por ejercicios o estrés emocional cuando es angina estable, ¿sí? Se alivia en minutos con el reposo o nitratos. La angina de tipo estable se alivia en minutos con nitratos. Los pacientes con angina de esfuerzo presentan dolor al ejercicio de una determinada intensidad durante los episodios menos de 10 minutos. Dijimos que para que empieces a tener lesión pasan los 20 minutos y más de media hora ya estás en infarto, ¿cierto? Entonces él deja de hacer el ejercicio porque su placa es estable, no, la sangre pasa muy rápido. Su corazón no puede relajarse porque está en taquicardia. Deja de hacer el ejercicio, su corazón ya se relaja más lento en un minuto y ya el corazón vuelve a irrigarse y pasa. Los pacientes con un síndrome coronario agudo presentan típicamente episodios de angina súbita en reposo. Este ya no es estable, estos son estables, este es inestable. Está viendo su televisor y de repente le meten un gol a la Alianza y él es de la Alianza
Entonces apagan las luces de su casa y al viejito le está dando un infarto. Ay, me aprieta. Así, no veas partido de la alianza. Presentan típicamente episodios de angina súbita en reposo que pueden persistir o remitir en función de si la arteria se fluye completamente o no. Muy bien. Es necesario hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de dolor torácico. La disnea también puede, sí, pues la disnea es me aprieta, no puedo respirar. ¿Qué es la disnea? La sensación subjetiva de falta de aire. Muy bien, seguimos. Acá, bueno, esto es para que vean una necrosis parcial, una necrosis total, transmural, ¿no? Una subendocárdica, ¿ya? Acá vemos, esta imagen le puedo más adelante. Angina estable, ya. ¿Qué es una angina estable? Es clínico, pues, porque tiene algo en el EKG. No. ¿Tiene enzimas alteradas? No. Entonces tienes que haber descartado otras causas para que no lo asustes a uy, tiene 20 años, es atleta, nunca come, no fuma, no toma y te dice, ay, me duele el pecho, uy, angina, se me vayas a ver al cardiólogo. Lo asustas al pobre paciente. No, pues para eso tú tienes que hacer diagnósticos diferenciales, pues no todo dolor de pecho pues es angina, ¿no? Ya sabe, señor, joven, ¿se le irradia el cuello? No. Bueno, yo generalmente, yo nunca encamino al paciente hacia un síntoma, porque cuando tú le, sí, a veces sí, eso me va hasta acá, porque me salió un barrito y me dolió por acá. No, tú le preguntas, ¿qué siente? ¿Cuál es su molestia? ¿Por qué viene al consultorio? Lo dejas que hable. ¿Estás seguro? ¿No hay ningún otro síntoma más? ¿Se le va a algún lado? ¿No se le va otro? No, nada más. Muy bien. Entonces, ahí con eso que él habla, ya recién tú preguntas, ¿no? Pero no hay que encaminar al paciente, porque hay mucho ansioso ahí. El 90% son ansiosos. Lo más característico, así que por favor, tienen que hacer diagnóstico diferencial. Lo más característico de la angina estable es que esta aparece siempre con esfuerzos de intensidad. Eso es importante. No, señor, cuando usted está viendo televisor, ¿le viene el dolor? No. Cuando usted está durmiendo, no. Muy bien, entonces le duele cuando hace ejercicios, ¿no? Ya di ejemplo. Aparece siempre la clasificación, y esto ha hecho de que la Canadian Cardiovascular Society ha hecho una clasificación, ¿no? Para determinar el nivel de esfuerzo, y la duración de estos episodios no supera los 10. Otra pregunta importante, ¿no, señor? ¿Y cuánto tiempo le dura este dolor? Pueden ser 5 segundos, doctor, pero ya varias veces me está pasando, por eso vengo acá a consultorio. Creo que eso no es normal. Cuando a veces estoy saliendo a correr, me viene un dolor y ya me asusto y me voy a mi casa. El otro día estuve subiendo las escaleras y tomé 2 minutos, me ha durado, pero se me pasó, doctor, me ha pasado, no sé qué tendré. Ya está, menos de 10 minutos. Angina, y ese va a ir a consultorio, ese no va a ir por la emergencia. Ese va a ir a consultorio. Porque la primera vez va a decir, ¿qué habrá sido? Ya me va a pasar, como es el peruano. Una segunda, a la tercera ya se asusta y recién va al consultorio. Angina inestable, parte del síndrome coronario agudo, ¿no? Es un fenómeno de rotura, y a la otra es placa estable. Esta ya es placa inestable. Un fenómeno de rotura con trombosis subsiguiente en una placa de ateroma, a la que se pueden añadir fenómenos de pues hay liberación de endotelina, de otras sustancias, ¿no? Que pueden conllevar, aparte de la obstrucción de la luz, que el músculo liso se contraiga y cierre aún más. También puede ser por embolización, ya te dije, la coronaria puede tener su ateroma, y su ateroma bota su hijito y te hace una embolización distal, ¿no? Imagínate que la coronaria izquierda emboliza un émbolo hacia la descendente anterior y se obstruye en el tercio último de la descendente anterior, ¿no? Te va a dar un infarto de tipo apical. Las placas más proclives a estos fenómenos se denominan vulnerables y tienen una capa fibrosa muy fina. Muy bien, isquemia miocárdica, ya, imagínate que ya se te obstruyó, ¿no? Se te obstruyó, entonces tienes el ST elevado y sin elevación del ST. Síndrome coronario que persiste más de 20 minutos, ya está. Habitualmente hay una oclusión compleja con abundante fibrina y evoluciona hacia el infarto transmural.
mural, ya eso ya lo han entendido perfectamente. Y el que es sin elevación del ST es una oclusión subtotal o total intermitente con embolización de distal de fragmentos del trombo rico en plaquetas. Dentro de estas se engloban la angina de tipo inestable, tenemos el infarto sin elevación del ST o también el subendocárdico, Vamos a ver entonces. El síndrome coronario agudo sin elevación del ST, acá, sin elevación del ST. Entonces vean, en este caso inicia pues la rotura de la placa con una capa muy fina y puedes tener dos caminos. Tienes una obstrucción parcial o se te obstruye todo. Si te has portado más o menos, te dará esto. Si te has portado recontra mal, ya te dará esto. Ya, listo, muy bien. Trombo no oclusivo. Entonces, puede generar dos cosas, mira. Porque se rompe la placa y genera una angina inestable. ¿Sí? Una angina inestable. Pero, si es que persiste en el tiempo, esto no se elimina, ya te va a formar una elevación, sin elevación del ST, o sea, va a empezar a lesionar, va a tener una hipoperfusión de las arterias subendocárdicas, ¿ya? Subendocárdicas. En este caso ya tienes enzimas elevadas, troponina elevada con ST, no elevado, no, y este es troponina normal. En cambio, en el oclusivo sí o sí va a haber elevación del ST y este dura más de 20 minutos y la troponina también está elevada, ¿ya? Entonces esa es bueno, pero esta es la ST elevada, esta es sin elevación del ST. Muy bien, a largo plazo parece ser superior, probablemente porque esta afecta a más pacientes de mayor edad y comorbilidad y con frecuencia mayor carga de enfermedad coronaria. Bueno, este se morirá si es que no lo repercute. Muy bien, síndrome coronario con elevación del segmento ST. Característico dolor anginoso persistente y prolongado, dura más de 20 minutos y no responde a la nitroglicerina. Dices, yo voy a ser bien vivo, voy a tener mi nitroglicerina sublingual en mi casa, si me da me tomo. Uy, pero si es que te da obstrucción total, ni siquiera eso te va a salvar. Lo único que te va a salvar es la reperfusión mecánica, ¿sí? Un catéter tiene que entrar ahí hasta la coronaria y sacar el trombo. En raras ocasiones puede no estar presente, aunque no es infrecuente que puedan tener características atípicas, el dolor en los diabéticos, en ancianos y las mujeres que son sumamente estresadas. Es frecuente que se acompañe de síntomas vegetativos, claro, te van a poner ahí en tus casos clínicos. Paciente que llega, ¿no?, con vómitos, con ansiedad, llega con sudoración, ¿no? ¿Por qué hay sudoración? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué sudas? Respuesta vegetativa, pues se activa el sistema simpático, ¿no? El corazón no está latiendo bien. Entonces ahí los varoreceptores detectan esas cosas, le avisan el bulbo desencadena el sistema simpático, ¿no? Y eso también tiene receptores en otros lados, ¿no? En la piel, por ejemplo. Es más frecuente a la primera hora de la mañana. Hoy, a diferencia del infarto cerebral, de los ictus isquémicos, que generalmente son en la noche, estos generalmente el corazón te da en la mañana, por la activación simpática y los cambios circadianos de la coagulación y activación plaquetaria. O sea, solo me va a dar infarto en la mañana. No, frecuentemente, he dicho, frecuentemente. Síndrome coronario agudo, clasificación de la angina. Esta es la clasificación que ha hecho la Sociedad Canadiense Cardiovascular, ¿no? Angina en reposo, de reciente comienzo, acelerada y posinfarto. La de reposo, angina en reposo, esa es cuando la plaquita pues se rompe inmediatamente, no se rompe, se rompe. Es el modo de presentación más frecuente, traduce una estenosis coronaria muy severa. Angina de reciente comienzo, menos de 2 meses, el paciente llega, pues si te va a contar, ¿no?, que recién está viniéndole los dolores y
está clasificado en la clase 3, que en un momento lo vamos a ver, angina acelerada, incremento en las 4 semanas previas del número de intensidad, o sea, le duele más seguido y más fuerte, ¿no? Desde 4 semanas atrás cuando viene al consultorio. Muy bien, y el postinfarto, angina que aparece en los días siguientes a un infarto de miocardio. Oye, ahí está la clasificación también de nada.